comenzamos la escuela bíblica. Fundamentos básicos para la vida de un cristiano. ¿Cómo debemos fundamentar nuestra vida cristiana? Digamos que son los elementos básicos, lo que estamos estudiando son los elementos básicos de una vida cristiana. ¿Sabéis que este curso lo comenzamos el 29 del 12 del año pasado? O sea que el mes que viene hará un año que estamos ya con el tema de los fundamentos básicos. Y estamos, claro, y estamos en la lección 7 y son 50. Imaginaos, yo me jubilo, bueno, yo ya estoy jubilado, pero todavía queda, ¿no? O sea, y yo lo considero muy bueno porque son estudios sobre cómo debemos aprender desde quizás lo más básico, que igual muchos lo conocemos, pero es bueno que se recuerden los fundamentos, o sea, la base, los pilares de la vida cristiana, ¿no? Y estamos, como he dicho, en la lección 7, que se titula ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Y decíamos que cuando nos convertimos, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, recibimos una serie de bendiciones, de beneficios, que los hemos agrupado en 4 grandes puntos, que ya hemos estudiado 3. El primero, que es que recibimos una vida nueva, somos una nueva creación en Cristo. El segundo punto es que entramos en una nueva relación con Él. Pasamos de ser creación a ser hijos, a ser adoptados por Él. Y en tercer lugar, que hemos sido liberados del pecado y de sus consecuencias, así como de todas el resto de ataduras que teníamos. Y el punto que estamos tratando, que estamos de lleno en él, es que somos o estamos apartados del mundo. Cuando nos convertimos, el Señor nos saca. Iglesia significa sacados afuera, o sea, nos saca de este mundo mundano en que vivíamos, de espaldas a Dios, desobedeciendo su palabra, muchos sin querer conocerlo, pero claro, al tener ese encuentro personal con Jesucristo, Dios nos aparta del mundo. ¿Qué es lo que significa santidad? Una de las cosas que significa ser santificado es que hemos sido sacados de la contaminación mundana. Y en este apartado hemos estudiado algunas de las consecuencias, que es que somos más que vencedores en Cristo, si estamos unidos a Él. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Vivimos por fe precisamente en el Hijo de Dios. Hemos sido resucitados con Cristo y ahora simbólicamente estamos sentados en lugares celestiales junto a Él, que es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, y tenemos vida plena. O yo diría, deberíamos tener vida plena. Vida plena es la que Jesús nos ofrece. Cuando vivimos unidos a Él, recibimos esa vida, la misma vida de Cristo. Imaginaos. Porque si Cristo tiene vida y es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, la misma vida que tiene Cristo es nuestra propia vida. Y esa vida es la vida eterna, que como siempre suelo decir, la comenzamos a disfrutar aquí en esta tierra. Es un anticipo de lo que vamos a disfrutar en la eternidad junto a Él. Y esto habla de que en los tiempos futuros, las generaciones nuevas, Dios podrá ponernos como ejemplo si realmente vivimos de acuerdo a estos fundamentos básicos. Y hablamos también de la riqueza, de la verdadera riqueza que Cristo quiere que tengamos y que prioricemos, que es la riqueza espiritual. Ser ricos en espíritu antes que en cualquier otro tipo de cosas materiales. Hay personas que dedican su vida, desperdician su vida totalmente en conseguir cosas materiales, que al final, cuando Dios te llame a su presencia, tendrás que separarte de ellas. Y como Jesús le dijo al joven rico, cuando dice que haré nuevos graneros para guardar mis frutos, y le diré a mi alma, ahora regocíjate, goza, disfruta. ¿Y qué le llama? Necio, falto de sabiduría. Si ahora esta noche vienen y piden, Dios te pide cuentas, te llama a su presencia, el alma sale de tu cuerpo, ¿quién va a disfrutar de lo que tienes, de lo que supuestamente tú disfrutas y vas a conseguir? Porque nosotros podemos hacer planes, ¿verdad?, sobre nuestro futuro, sobre lo que queremos hacer, queremos comprarnos un buen vehículo, una buena casa, disfrutar unas buenas vacaciones, pero a veces no contamos que Dios es soberano y que tú haces tus planes,
pero como dice el salmista, tú haces tus planes, pero realmente quien dirige tu vida, quien decide sobre tu vida es Dios. Tú decides, pero, o sea, Dios propone. No, el hombre propone y Dios dispone, es lo que dice. Entonces, tú puedes proponer lo que tú quieras, pero en Dios está la dirección de tu vida. Que Él no te va a quitar tu voluntad, eso es primordial. Pero su soberanía sigue estando ahí y te puede llamar a su presencia en cualquier momento. Por eso cuando planifiques, planifícalo todo de acuerdo a su voluntad. ¿Estás comprendiendo? También hemos sido crucificados al mundo. Nuestra antigua manera y egoísta de vivir fue crucificada con Cristo. Y esto nos lleva a ser vencedores sobre este mundo. Vencer todo lo que este mundo nos ofrece. Priorizar las cosas de Dios por delante de lo que este mundo ofrece. Por eso todo hijo de Dios, todo verdadero creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo, es un llamado a ser un vencedor. La iglesia de Cristo es una iglesia vencedora. ¿Por qué? Porque la cabeza de Cristo salió vencedor. Y nosotros, cuando vivimos unidos a la cabeza, somos su victoria, es nuestra victoria. Por eso la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Cuando Satanás creía que había derrotado a Cristo, Cristo resucitó de entre los muertos y lo venció. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, también resucitamos espiritualmente y nos aferramos a la victoria de Cristo. Y por eso digo que su victoria, si vivimos unidos a Él de verdad, es nuestra victoria. Los hijos de Dios, hermanos, hemos nacido para ser vencedores, nunca perdedores. Bueno, la siguiente consecuencia o el siguiente beneficio de ser apartados es que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, del poder de la ignorancia. Ahora ya no somos necios ni somos ignorantes. Y del pecado, que también simbolizan las tinieblas. Y hemos sido trasladados, ¿a dónde? Al reino de la luz, al reino de Cristo. Por eso vamos a hablar hoy de la luz y las tinieblas. Todo ser humano necesita un génesis en su vida. ¿Sabes lo que significa la palabra génesis? Principio, empezar de nuevo, un nuevo renacer, un empezar de nuevo, empezar una nueva vida. La vida plena y abundante que el Señor nos ofrece. Por eso digo que todo ser humano necesita un génesis en su vida. Si leemos precisamente en el capítulo 1 de Génesis, versículos 2 y 4, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo está la tierra hoy en día? ¿Cómo está el mundo en que vivimos? En desorden total. Y vacía también. Vacía de Dios, vacía de la verdad, llena de pecado, llena de inmundicia. La tierra, el mundo, hoy en día también necesita un nuevo génesis, un nuevo nacer de nuevo. Y lamentablemente también la iglesia. La iglesia tiene que salir de su apatía, de su me da igual que la gente se condene o no se condene. Yo lo que quiero es que el Señor venga pronto y me vaya con Él porque soy salvo. Eso es egoísmo. El querer que venga el Señor pronto para irnos con Él, habiendo gente que todavía no conoce a Jesucristo, por parte nuestra es una postura egoísta, porque debemos preocuparnos de lo que Dios se preocupa. Y Dios se preocupa de la salvación. Él no quiere que nadie se condene. Él no envía a nadie al infierno. Somos nosotros quienes nos vamos directos cuando no estamos en el orden de Dios, cuando no vivimos la palabra de Dios, cuando no estamos unidos a la cabeza que es Cristo, que es la luz, ¿verdad? Por eso dice, la tierra estaba en desorden y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Qué bueno sería
que se hiciera la luz en este mundo de nuevo. Dios quiere. Dios nos dijo a vosotros sois la luz del mundo. Y la luz tiene que alumbrar. Nosotros tenemos la clave para que se haga la luz en este mundo. Dios dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Que el poder de la palabra de Dios creó la luz. Y fue la luz. Y entonces dice, y vio Dios que la luz era buena. Y aquí está la clave, separó la luz de las tinieblas. Por eso donde está la luz, no hay tinieblas. Y donde están las tinieblas, no hay luz. Hay una separación, hay una especie de divorcio que antes no existía. Por eso dice que Él separó. Por tanto, Dios decidió enviar la luz a esta tierra. Dios tomó la decisión de enviar a su amado Hijo para que la verdad y el plan de salvación para el ser humano, que vive de espaldas a Dios y siguiendo su manera egoísta de vivir, pueda recibir la luz, pueda recibir la verdad del Evangelio, se pueda arrepentir y recibir la salvación. El propio Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El que sigue a Jesús no vive en pecado, no vive en la ignorancia, vive en la verdad, en la sabiduría divina y en santidad. Por eso dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es y desea que su luz, la luz de su palabra, alumbre a todos los que viven en este mundo, un mundo lleno de maldad, lleno de ignorancia de Dios y como consecuencia lleno de pecado. Si este mundo, escuchar bien, decidiera seguir a Cristo, decidiera obedecer su palabra, se acabarían las tinieblas, se acabaría la oscuridad, se acabaría la ignorancia y el pecado, puesto que la luz, la verdad de su palabra, los alumbraría. Y esa luz, hermanos, conduce a la verdadera vida, a la vida eterna. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa vida es Zoe, vida eterna, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Hermanos, nosotros los que creemos, seguimos y servimos a Dios, tenemos disponible la misma vida que tiene Cristo. Solamente necesitamos creerlo y recibirla y vivir de acuerdo a esa vida nueva y plena que el Señor nos ofrece. La vida de Cristo es una vida llena de paz. Por tanto, nuestra vida tiene que ser una vida llena de paz, llena de amor, llena de misericordia. Una vida también sin temor, sin ansiedad, sin afanes, sin estrés. Hoy en día vamos montados en el estrés, no nos bajamos del caballo del estrés. Todos son prisas, no tengo tiempo, hago esto, hago lo otro, venga, no hay tiempo para nada más que para trabajar. Ahora yo te preguntaría, ¿con qué fin y con qué propósito trabajas más de la cuenta? ¿En qué te basas en que tienes que trabajar más de lo que la ley, supuestamente la ley, o lo que debemos trabajar? ¿En qué? ¿Cuál es tu enfoque para trabajar, por ejemplo, 14 horas al día? ¿Es para atesorar tesoros aquí en la tierra? ¿Es para tener una buena cuenta corriente? ¿O es para que te sobre y puedas ayudar a otros que están necesitados? Si es esto segundo, Dios te va a apoyar, quizás. Pero ¿con qué propósito trabajamos lo que trabajamos? Por eso Jesús dijo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Que lo de aquí, Dios te lo da por añadidura.
si tú das prioridad a las cosas del cielo, si tú das prioridad a las cosas de Dios, no te quepa duda de que tu necesidad va a ser cubierta. Por tanto, si aceptamos este tipo de vida, esa vida plena, sin temores, sin ansiedades, en paz, llena de amor y de misericordia, debemos de dejar de preocuparnos por todo. Hay personas que viven preocupándose por todo. Y todo me refiero a todo. Se levantan por la mañana, miran por la ventana y hará viento, no hará viento, me despeinaré, no me despeinaré, lloverá, no tengo paraguas, hace calor, hace frío, ¿qué me pongo? Preocupación total. Sus hijos se van a trabajar, les pasará algo, tendrán un accidente. ¿Es así o no? El verdadero creyente descansa, tiene paz, tiene sosiego. Limítate a presentar, si es preocupación por tus hijos, preséntaselos al Señor cada mañana. Nada más abrir los ojos, preséntale a tus hijos al Señor y descansa, que están en las mejores manos. Pero ¿por qué voy a preocuparme yo si he puesto la vida de mis hijos en sus manos? ¿Por qué he de preocuparme por nada si el Señor me dice por nada estéis afanosos y preocupados? Si no sean conocidas, eso sí, tus peticiones, tus deseos, preséntaselos al Señor y descansa. A veces somos necios, el Señor nos lo dice, nos lo repite, pero seguimos ahí en medio de la preocupación. ¿Y sabéis lo que causa la preocupación? Úlceras de estómago, crisis de ansiedad, desajustes psicosomáticos, problemas en la mente y también problemas físicos. Por eso el Señor nos dice y nos aconseja descansar, estad tranquilos, por nada estéis afanosos. El plan del Señor sabemos cuál es, ¿verdad? Que tengamos vida, que disfrutemos de la vida que Él nos regala, tanto la vida física aquí en la tierra, que es un regalo de Dios. Mientras que estemos aquí en la tierra, es un regalo que Dios nos permite. Y nos ha dejado la naturaleza para disfrutarla. Hace poco oí hablar a un ciclista, de estos profesionales que corren el Tour de Francia, la Vuelta a España. Y claro, si tú observas las etapas, hay un helicóptero que te va mostrando la belleza de cada ciudad, ¿verdad? Los monumentos, y es precioso. A mí me gusta ver las etapas, por eso, más que me gusta el deporte también, pero me gusta ver todo eso. Y decía uno de los ciclistas, nosotros no disfrutamos de eso. Nada más que darle a los pedales, corre, tira, vale, y no disfrutan del paisaje. ¿Por qué? Porque están concentrados en lo suyo. Y a veces nos pasa a nosotros igual, no disfrutamos del paisaje, de la naturaleza, de la vida, porque estamos obsesionados en conseguir nuestra meta, de llegar a la meta y llegar primero. Lo importante es llegar, pero a la verdadera meta. Vivir la vida plena y abundante que Dios quiere aquí, y luego disfrutar de esa plenitud de la vida eterna en la presencia eternamente de Dios. Tremendo, pero es que vamos así. Vamos con el estrés puesto, con la ansiedad. Por eso hay tantos problemas. Hoy uno de los negocios más importantes en las carreras es la psicología, los psiquiatras. Que los psiquiatras no tienen ninguna preocupación, saben cuál es tu problema. Y de ese tipo de problema que es enfermedad mental, enfermedad no es física, repercute en el físico luego. Pero no hay medicina para eso. Simplemente es buscar la psicología divina, que es donde realmente una persona que tiene problemas de mente puede ser liberada. Ningún psicólogo te va a solucionar tu problema, sino el psicólogo de los psicólogos, que es Cristo, su palabra, que da aliento de vida, que te libera. Libera tu mente, tus pensamientos,
cuando tú lo sujetas a la obediencia de Cristo. Y es una realidad que hoy en día, al vivir en la oscuridad, en la ignorancia, en las tinieblas, esto no se conoce. Por eso Jesús dijo, vosotros tenéis que alumbrar este mundo. Vosotros tenéis que ser ejemplo para este mundo. Y que el mundo reciba la luz a través vuestro. Y salgan de tanto problema de ansiedad. Los suicidios aumentan cada día más. Y cada día más jóvenes los niños que se suicidan, los adolescentes. Es tremendo la cantidad de suicidios que hay hoy en día. Y es porque la ansiedad, las crisis de ansiedad, por problemas, por circunstancias en la familia, porque la familia hoy en día está desestructurada, porque no hay unión, cada uno va por su lado, el hombre trabaja, la mujer trabaja, se saludan en el pasillo por las mañanas y ya no se vuelven a ver en todo el día. Los niños con los abuelos, si es que los tienen y si no los llevan a cualquier colegio, cualquier guardería, viven sin el calor de la familia. Y eso repercute luego en su mente conforme van creciendo. Las ideologías que le están metiendo en la cabeza. Como los padres no se preocupan nada más que de trabajar, pues a los hijos los educan esta serie de personas que están entrando a los colegios, que están quitándole incluso la identidad a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y no nos damos cuenta. ¿Y luego qué pasa con estos niños? Que se suicidan. Algunos llegan a decir, es que yo he nacido en un cuerpo equivocado. Están culpando a Dios de que se ha equivocado. Digo que analizando el libro de Génesis, que como he dicho significa principio, observamos que Dios, conforme iba creando el universo, la tierra y todo lo que hay en ella, vio que era bueno en gran manera, dice la palabra, y sobre todo se recrea en su obra preferida, la perla de la creación, que somos nosotros los seres humanos. Dios desea disfrutar de una buena intimidad y una buena relación con nosotros, pero para ello es necesario que aceptemos ser la luz. A Cristo, que aceptemos a Cristo y que aceptemos su palabra. Y renunciemos a las tinieblas. Dejemos de ser ignorantes, alejémonos del pecado, porque la santidad de Dios no se puede relacionar con el pecado. Dios es tan santo que donde hay pecado Dios no puede estar. Y donde está Dios no hay pecado. Cuando te venga la tentación, que nos viene a todos, recurre a la cercanía de Cristo. Recurre a la palabra de Dios, busca la palabra de Dios, acércate a la palabra de Dios y estarás alejándote del pecado. Si te acercas al pecado, te estás alejando de Dios. Y seguro que caes. Esa es la verdad, esa es la realidad. Todo ser humano necesita, como he dicho, un cambio radical en su vida, un nuevo comenzar, un recibir la vida que Cristo nos ofrece. Como cristianos debemos seguir a Cristo. Él nos marca el verdadero camino a seguir su vida, seguir su conducta. Y así viviremos su misma vida. Y viviremos sin temor, sin estrés, y sin ningún tipo de ansiedad. En Juan capítulo 1, versículo 5, el apóstol hace una gran declaración. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. Yo pregunto, nosotros como iglesia, que debemos ser la luz, ¿estamos resplandeciendo en este pueblo donde Dios nos ha puesto? La gente está viendo luz en nosotros. La gente está viendo la verdad de la palabra de Dios en nosotros, porque la practicamos, la ponemos por obra. Dice y añade, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Hermanos, la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagar la luz, porque cuando hay luz, las tinieblas desaparecen. El mundo en que vivimos está lleno de oscuridad, eso lo vemos. Está lleno de tinieblas y necesitamos luz para no caer. Sabéis que cuando no hay luz podemos tropezar y caer, ¿verdad? Aunque conozcas el sitio
Yo, por ejemplo, algunas veces me levanto y antes de llegar a la luz sé dónde está la llave, de tantas veces que, ¿no? Pero como haya algo en medio, haya puesto mi mujer una silla en el pasillo, yo tropiezo seguro. Ya, bueno, es un ejemplo. Sé que no pone silla, pero a ver si entendéis lo que quiero decir. Si no hay luz y hay un obstáculo, vas a tropezar seguro. ¿Qué es lo que quiero decir? No es que Marisa me ponga obstáculos a mí en el pasillo. Es un ejemplo. Bueno, entonces, la ausencia de luz produce caídas. Cuando no hay luz, podemos caer en la tentación, caer en el pecado. Por eso necesitamos estar cerca de la luz, necesitamos ser luz, necesitamos reflejar, ser ejemplo, o sea, espejos de esa luz. Que el mundo vea reflejada en nosotros la luz de Cristo, la luz de la verdad, la luz de su palabra. En Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, Jesucristo mismo dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas, no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad no tiene ningún problema con la luz. El que practica la mentira y el pecado no se acerca a la luz para no ser descubierto. Los que hacen lo correcto se acercan a la luz porque no tienen nada que esconder. ¿Estáis comprendiendo? Muchas veces se piensa que si algo nos hace sentir bien es algo bueno, pero corremos el riesgo de equivocarnos. También hay muchos creyentes que llegan a pensar lo mismo y dicen: si yo me siento bien, es porque viene de Dios. Eso es un tremendo error. Eso es una gran equivocación. Debemos decir que los pensamientos fluctúan, cambian. Hoy pensamos una cosa y mañana la contraria. No podemos dejarnos llevar por los pensamientos y por los sentimientos que también cambian. Hoy sentimos o pensamos algo y mañana lo contrario. Olvidamos que algo puede ser bueno hoy, pero con el tiempo, al cambiar las circunstancias, puede resultar mal. Os pongo un ejemplo. A todos nos gustan los dulces, ¿verdad? Y nos causa una sensación de agrado ponernos a comer dulces, y cuanto más mejor, y sentimos que es algo bueno, ¿verdad? ¿A quién no le gustan un dulce? Un día te hacen una analítica y te detectan que tienes diabetes. Sencillamente, ¿qué ocurre? Que lo que antes era bueno y era agradable se convierte en algo malo y que debemos dejar. ¿Estáis entendiendo? Dependiendo de las circunstancias, lo que hagamos puede ser bueno o puede ser malo. Lo mismo ocurre con este ejemplo que he puesto en muchas situaciones y circunstancias en nuestra vida. En los versículos que nos ocupan, Jesús nos habla de las situaciones y las circunstancias más peligrosas que los seres humanos atraviesan o viven, que es la oscuridad. La oscuridad, las tinieblas en la Biblia, como he dicho, significan la ignorancia. Muchas veces esa ignorancia es voluntaria. Cuando andamos en tinieblas perdemos la visión, no vemos. Y somos propensos, como he dicho antes, a caer. El problema es que muchos, quizás sin darse cuenta, quizás sin saberlo, por ignorancia, deciden seguir en tinieblas, viviendo en pecado y despreciando la oportunidad que Dios nos da cada día para arrepentirnos y dejar el pecado y volver a restaurar la comunión con Él. Es la oportunidad de aceptar el regalo que Dios nos ofrece por medio de la aceptación a los incrédulos de su Hijo Jesucristo, recibiendo el regalo que Él ganó para nosotros, muriendo en una cruz
pero resucitando al tercer día. Este sacrificio hace libres de la mayor esclavitud que pueda existir en muchas personas. El sacrificio de Cristo, el aceptar el sacrificio de Cristo, el comprender y recibir el sacrificio de Cristo como la obra redentora, la obra que nos libra de la condenación y que nos libra de la mayor atadura que tiene el ser humano, que es la esclavitud del pecado. No podemos ser esclavos del pecado. Cuando uno es esclavo de alguien, está rendido a ese alguien. Ese alguien, digamos, es nuestro dueño. Por eso debemos rendirnos a Cristo. Reconocerlo como Señor, como dueño, que a veces nos cuesta. Porque aceptamos a Jesucristo y es correcto como nuestro Salvador, pero debemos aceptarlo también como nuestro dueño, como nuestro Señor. El sacrificio, este sacrificio nos hace libres, como he dicho, de la mayor esclavitud en que vivíamos y en que viven hoy en día muchas personas, que es la esclavitud del pecado. Jesús nos dice: y conoceréis la verdad, la luz, y la verdad, esa luz, os hará libres. Cuando me conozcáis, está diciendo Jesús, seréis verdaderamente libres. Hay personas que se creen libres, pero están atados a ciertas ataduras que ellos no controlan, aunque muchos aseguran que controlan, pero no llegan a controlar. Hay muchos que dicen, yo controlo. Perdona, no controla, es la droga o la atadura quien te controla a ti. Por eso, hermanos, conoceremos la verdad, conoceremos la luz, y cuando estemos en la luz, las tinieblas van a desaparecer, seremos libres de esas tinieblas, de esa ignorancia y de ese pecado. Jesucristo, que es la verdad, según Juan 14:6, cuando acudimos a Él arrepentidos, nos hace libres de toda atadura. Dios quiere que seamos libres, hermanos. Dios quiere que no andemos atados a ningún tipo de atadura y que disfrutemos de la verdadera vida. Él quiere lo mejor para nosotros, sus hijos, la vida que nos ofrece por medio de Cristo. Nosotros estábamos muertos, estábamos condenados, hermanos, y Jesucristo murió para darnos vida. La sangre derramada en la cruz del Calvario nos da vida a nosotros. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos espiritualmente. Resucitamos con Él de esa muerte espiritual, de esa muerte de nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto por culpa del pecado. Por eso cuando aceptamos la luz, cuando aceptamos a Cristo, llega esa luz a nuestra vida. Las tinieblas, el pecado, tienen que desaparecer. ¿Estáis entendiendo? Andar en la luz es andar en sabiduría, en transparencia y en la verdad. Es vivir en obediencia a Dios, y esto nos traerá, hermanos, grandes bendiciones. Andar en oscuridad y en tinieblas, escondidos tras las mentiras de Satanás, nos traerá maldición y al fin la condenación eterna. ¿Qué significa escondidos de las mentiras, tras las mentiras de Satanás? Que a veces queremos justificar nuestro pecado porque oímos la voz del diablo diciendo, no pasa nada, todo el mundo lo hace, ¿por qué tú no lo vas a hacer? ¿Estáis entendiendo? Entonces, no vivas escondido tras las mentiras de Satanás, sino vive detrás de la verdad de Cristo. Y esa verdad, esa luz, hará que las tinieblas se alejen de ti, que el pecado, la ignorancia, la falta de transparencia se alejen de ti. Dios nunca te va a obligar a hacer nada que no quieras hacer. Eso tenlo claro. Tienes libre albedrío, pero sí te marca el camino a seguir, porque no quiere que nadie se condene. Él nos marca el camino a seguir. El diablo va a robar tu voluntad, va a aprovecharse, va a usurpar tu voluntad si puede. Pero Dios no es así. Dios te da libre elección,
Tú puedes obedecer a Dios o no obedecerlo. Te ha dejado, como estudiábamos hace poco, la conciencia, la voz de tu conciencia, que te dicta, que es algo con lo que se nace, que te dicta cuando haces algo bien o haces algo mal. Te dice peligro, pero no te prohíbe hacerlo. Tú eres libre para correr el riesgo, correr ese peligro, o pararte y decir, no, voy a obedecer, porque si no las consecuencias van a ser tremendas para nuestra vida. La palabra de Dios te dice, hermano, sé sabio, acepta el regalo que Dios te ofrece, acepta la salvación, acepta a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, sal de la oscuridad, sal de la ignorancia y el pecado y empieza a andar en la luz de la verdad, de la transparencia y de la sabiduría divina. A veces tomamos decisiones que nos traen problemas serios, ¿verdad? Y es porque andamos en la sabiduría humana, creemos en nuestra competencia, en nuestra actividad, o sea, en nuestra actitud o nuestras cualidades, y no nos damos cuenta que Dios está por encima. Y ese es el principio de la humildad, aceptar que la sabiduría de Dios está por delante de mi sabiduría humana. Y si tú tienes sabiduría es porque Dios te la ha dado. Sé humilde y reconócelo y busca siempre su dirección. Eso es de ser sabios. Tú tienes en tu mano la decisión. Tú decides. Dios no te va a obligar, pero eso sí, te ha dejado la palabra escrita. Te ha dejado a los 5 ministerios para que la iglesia crezca y madure, te ha dejado a los maestros para que te enseñen, a los pastores para que te pastoreen, a los evangelistas para que te prediquen el evangelio, te hablen de Cristo, a los profetas para que te guíen para un futuro. Aprovechemos. Nos ha dejado su palabra escrita y gracias a Dios en esta zona en la que vivimos podemos disfrutar todavía de la palabra de Dios. Hay Biblias por todas partes. Están los 5 ministerios en las iglesias para apoyarnos en ellos, para no tomar decisiones equivocadas. Dios nos ha puesto con ese fin, en ese propósito, para la edificación. ¿Qué significa la edificación? El crecimiento de la iglesia, la madurez espiritual de la iglesia. Pero si no buscamos, no tenemos sed, no tenemos anhelo de aprender, ¿qué nos puede enseñar el Señor? Si Él lo ha dejado todo previsto, la solución está en Él. Él ha dejado todo preparado para que nosotros andemos en el orden de Dios, vivamos la vida plena que Él quiere que vivamos y obedezcamos su palabra y obedezcamos la gran comisión de ser ejemplo a los demás y predicarles el Evangelio con nuestra boca, pero sobre todo con nuestra vida, con nuestra conducta. La Biblia enseña que los seres humanos por naturaleza se nace con la tendencia al pecado. Y esto nos viene del Edén, el pecado en el Edén. Aman más la oscuridad y las tinieblas que la luz. Así es como se nace en esta tierra, amando más las tinieblas que la luz. Por eso, hermanos, quieren seguir haciendo su voluntad la mayoría de la gente, lejos de la voluntad de Dios, y así le va a esta humanidad. Hoy estrenamos gobierno, se han terminado las críticas y los comentarios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer la Iglesia? Orar por el presidente que ahí está, ha sido elegido, con sus virtudes y sus defectos. Todos tenemos virtudes y defectos, pero la Biblia dice que oremos por los gobernantes. ¿Para qué? Para vivir una vida sosegada y tranquila. La Iglesia no está en el papel de criticar a nadie. Tampoco la Iglesia debe participar en política. La Iglesia debe estar junto a los políticos para orar, para interceder por ellos, para ayudarles en oración, para que Dios los guíe y que tengan temor de Él. Pero nunca criticarlos. Y lamentablemente yo me incluyo, en todo este tiempo de toda la preparación para la investidura del presidente, todo el mundo, pues el uno es partidario de uno, el otro del otro, discute con uno, con otro, que si que si ha hecho, que si no ha hecho.
Hermano, eso se ha terminado. Ya ha sido elegido. Y ahora nos toca a la Iglesia interceder por ellos, para que de alguna manera Dios les pueda iluminar, les pueda tocar su corazón, que cambie su corazón, y si no, que los cambie a ellos, pero cuando Él lo decida, porque sabéis que toda autoridad está puesta, instituida por el Señor. No hay ninguna autoridad si no la pone Dios. Pero a veces nos canteamos, somos como en los partidos de fútbol, uno es de un equipo y otro del otro, lo haga bien o lo haga mal, siempre seguimos siendo del mismo equipo. Pues bueno, en la política pues también ocurre eso, hay hinchas de ciertos políticos y lo hagan bien o lo hagan mal, son de ellos y siempre van a estar de acuerdo con ellos. Pero bueno, nosotros como Iglesia no debemos participar, vuelvo a repetir, en los temas políticos, debemos orar, eso sí, por los políticos, interceder por ellos para que nos vaya bien en esta vida, para tener, dice la Biblia, una vida sosegada y tranquila, ¿verdad? Que haya paz. Esa es nuestra obligación como Iglesia, y la Biblia así lo enseña. Jesús mismo nos dice el por qué hay personas que huyen de la luz, huyen de la verdad. Dice así, y esta es la condenación, esto es lo que lleva a la humanidad a la condenación, que la luz vino al mundo en la figura de Jesucristo y las personas, los seres humanos, amaron más las tinieblas que la luz. Incluso su propio pueblo sigue en tinieblas. El pueblo que Él eligió para venir a esta tierra, el Mesías profetizado por los profetas, vino a esta tierra y ellos siguen negando que Jesús es el enviado de Dios. Por eso el pueblo de Israel todavía vive en tinieblas, aquellos que no se han convertido, porque hay ya gente de Israel que se ha convertido y ha aceptado al Mesías. La Biblia dice que debemos orar por Jerusalén, por la paz en Jerusalén, por el pueblo de Israel. Hay que orar por todos los sitios donde haya conflicto. Y sobre todo yo digo que hay que orar por el pueblo de Israel para que la luz llegue a su entendimiento y reconozcan al Mesías, al Hijo de Dios, como el enviado para la salvación de este mundo, que todavía no lo han recibido, no lo han aceptado. De ahí los problemas que tiene. Levantar manos santas, dice, y orar por todos. Los conflictos, los terremotos, la gente que sufre. Tenemos que orar por todo este tipo de personas. Claro, porque hay tanta necesidad de oración, hay tanta gente que necesita que intercedamos como Iglesia. Hermano, hay una gran noticia, y ya estoy terminando, hay una gran noticia. Hoy Dios sigue dando oportunidades para que se salga de la oscuridad y las tinieblas en que vive la gente, o muchos llamados cristianos también viven, para sacarlos de ellas y que podamos andar siguiendo a Cristo a la luz de su palabra y así vivir la verdadera vida. El hecho, y termino, que te puedas sentir bien no quiere decir que lo que estés haciendo sea bueno. Debemos dejar la oscuridad y vivir en la luz. Tendremos grandes bendiciones y podremos empezar a vivir la vida eterna que Dios desea darnos aquí en esta vida terrenal. Las tinieblas, y este es el tema que seguiremos la semana que viene porque es extenso el tema de las tinieblas y la luz. Las tinieblas representan la noche y la luz, el día. Por eso debemos huir de las tinieblas de la noche y acercarnos a la luz del día. La noche y el día son dos términos completamente opuestos. La noche representa la oscuridad y el día representa la luz. Os dejo con 1 de Tesalonicenses 5, versículos 5 y 6. Y esto da pie a lo que vamos a tratar la semana que viene. Pablo se dirige a la iglesia y dice: porque todos vosotros sois hijos de luz, por tanto somos hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no debemos dormir como los demás,
sino estar velando y seamos sobrios, ¿verdad? La noche es confusión, el día es claridad. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.